Imagínense por un momento vivir en un ecosistema que les provee absolutamente todo. O sea, todo el sustento necesario para sobrevivir, para crecer. Ujú, El suelo es súper firme, el agua fluye, las raíces están, digamos, profundamente ancladas en la tierra. claro. Y sin embargo, un día, de la nada, al mirar hacia el horizonte, aparece un espejismo brillante. Un paisaje perfecto, ¿no? Exacto, un paisaje que promete una belleza, pero una belleza sin esfuerzo. Ujú. Y movidos por esa visión, decidimos abandonar el ecosistema que nos sostiene para perseguir esa ilusión, Para saltar al vacío, básicamente. tal cual. Solo para descubrir que debajo de esa superficie brillante, no hay dónde pisar, no hay fondo. Es una imagen muy fuerte. Parece estar casi programada, tanto biológica como espiritualmente, para sabotear su propia estabilidad. Totalmente. Bienvenidos a todos los alumnos a este nuevo análisis profundo. Así es. Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en la sabiduría de un Odú de Ifá, que a mi parecer es sumamente revelador. Hablamos de Ogbeo Worin. Un texto fascinante. Y lo increíble de este texto no es que nos hable de, no sé, fuerzas místicas incomprensibles en el cielo. Nos habla de un problema humano cotidiano, crónico y, la verdad, muy universal. Sí, nos habla de nosotros mismos. Exacto. Hablamos de la insatisfacción constante, la inconstancia y este peligro inminente de menospreciar nuestros propios cimientos. Fíjate que al acercarnos al corpus literario de Ifá, para todos los estudiantes que nos escuchan, es fundamental despojarse de esa idea antigua de que estamos ante un simple oráculo predictivo. Claro, esa visión de la bola de cristal. Exactamente. La literatura sagrada funciona ante todo como un sistema de diagnóstico del comportamiento humano. Es pura psicología. Totalmente. Analiza, pero con bisturí, las motivaciones, los miedos, las ansiedades y cómo esas emociones terminan, digamos, esculpiendo un destino. Ujú. Y Ogbeo Worin pone sobre la mesa un tratado psicológico brutal sobre la inconstancia, sobre esa incapacidad de reconocer el valor de lo propio. Y el verso arranca de una manera muy particular, ¿verdad? Sí, empieza con una frase rítmica, un encantamiento, que de alguna manera marca el tono de la tragedia que está por desenvolverse. El texto dice, Ogihi Firi, Adifa Funkoko. Ogihifiri. Exacto, que se traduce como la adivinación de Ifá realizada para Kokó, a quien el texto identifica con un título muy específico, La esposa del pantano. Es que ese encantamiento inicial, ese Ogihifiri, tiene una resonancia que ya de por sí transmite inestabilidad. Claro, el sonido mismo. Sí, es una onomatopeya en el idioma yoruba. O sea, evoca un movimiento repentino, algo que se tambalea o se agita bruscamente por el viento. Como una rama a punto de romperse. Tal cual. Desde el primer segundo el texto nos está advirtiendo que hay una mente que no está en paz. Coco, esta esposa del pantano, vivía en la tierra pantanosa. Era parte de ella. Pertenecía ahí. Pertenecía a ese lugar. Pero mental y emocionalmente la tipa ya había hecho las maletas. O sea, ya se había ido. Ya estaba en otro lado. Y el mito relata que Coco tenía la firme intención de abandonar ese entorno originario para ir a casarse con el dueño de las aguas profundas. El gran escape. Exacto. Ella acude a la adivinación, se le prescribe un sacrificio, ella va y lo realiza. Y poco después, el dueño de las aguas profundas efectivamente llega a buscarla. Y claro, a simple vista, si un alumno lee el texto de manera superficial, dice, ah, qué bien, es la historia de un deseo cumplido. Hizo el Evo y consiguió lo que quería. Y ahí, justo ahí, reside la trampa del comportamiento que Ifá está diagnosticando. A ver, explícanos eso. Claro, la narrativa parece describir un triunfo porque, documenta la manifestación de un deseo. Pero Ifá nos exige observar qué es exactamente lo que se está deseando Ujú. y desde qué carencia se origina ese deseo. Coco es, digamos, el arquetipo de la mente inconstante. Representa a quien se convence de que su entorno actual es, la causa de toda su infelicidad. El famoso, el pasto siempre es más verde del otro lado. Exactamente. Al mirar las aguas profundas a la distancia, Coco percibe majestuosidad, limpieza,
un azul cristalino súper lindo que contrasta terriblemente con el marrón de su pantano. Claro, el pantano es turbio, es sucio. Exacto. Pero ella comete un error de cálculo fatal. Confunde la estética del paisaje con su habitabilidad. ¡Wow! Eso es clave. O sea, las aguas profundas son hermosas de contemplar, sí, pero son insondables, son heladas y, sobre todo, carecen de una base firme donde sostener el peso de una vida. Llevándolo a una imagen más cotidiana para los alumnos, es como, imaginen a alguien que ha pasado años construyendo un barco de madera, un barco resistente. Un buen barco. Sí, conoce cada tabla, sabe cómo se comporta en las olas, y el barco, a ver, aunque tiene cicatrices y se ve viejo, siempre flota. Cumple su función. Exacto. Pero un día, esta persona ve pasar un yate de cristal, reluciente, con un diseño aerodinámico espectacular, sin un solo rasguño. Y se enamora de la imagen. Se cautiva con esa perfección, ¿no? Y decide, en un impulso, saltar por la borda, en pleno mar abierto, para intentar subirse al yate. Sin darse cuenta de que, el cristal se hace añicos con la primera tormenta fuerte. Es una analogía perfecta. La tragedia no es desear algo más hermoso. O sea, está bien querer algo lindo. La tragedia es abandonar el barco que ya demostró que puede mantenernos a salvo, solo en nombre de una fantasía que ni siquiera hemos probado. Es que el problema central aquí es la desconexión con la función del entorno. Coco no comprende la verdadera naturaleza del lugar que habita. ¿Qué te refieres exactamente con la función? A que, en la literatura de Ogbeo Wandering, el pantano no es un castigo, ni es un símbolo de estancamiento destructivo, aunque, hoy en día usemos la palabra pantano de manera despectiva, ¿no? Claro, uno dice estoy empantanado y es algo malo. Exacto. Pero biológicamente, y también en su dimensión espiritual, un pantano es un estuario. Es vida. Es una zona de transición donde convergen muchísimos elementos. De hecho, es uno de los ecosistemas más fértiles y densos de todo el planeta. Es donde está la nutrición. Es donde las raíces se entrelazan de manera profunda para evitar que la tierra se erosione, por ejemplo. El pantano es barro creador. Es, digamos, el origen de la vida porque contiene todos los nutrientes necesarios para que algo germine de verdad. Es el sitio exacto donde el destino de esta persona, de esta entidad, está asentado. Tal cual. Pero a ver, quiero hacer una pausa aquí, porque siento que esta glorificación del pantano choca de frente con un instinto humano muy básico. A ver. Si el pantano está lleno de barro, si caminar por ahí exige un esfuerzo físico agotador, si te ensucias todo el tiempo, y es súper incómodo, no es completamente natural y hasta sano querer salir de ahí. Es una duda muy válida. Porque escuchando esto, a un alumno le puede dar la sensación de que el verso prescribe el conformismo. O sea, si una persona nace en una situación de escasez o en un entorno súper difícil, ¿acaso buscar la comodidad de las aguas profundas es un acto de ceguera? Pareciera que Ifá castiga la ambición, ¿no? Exacto, parece que estuviera castigando el deseo humano de mejorar la propia calidad de vida. Y eso hace ruido. La expansión, la prosperidad, todo eso son mandatos divinos dentro de la filosofía yoruba. No se promueve la pobreza ni el estancamiento. Para nada. El conflicto no radica en la ambición, sino en la mecánica de la construcción de ese progreso. Ok, el cómo lo hacemos. Exacto. Crecer implica expandir las ramas hacia arriba, hacia cosas nuevas. Pero Ogbeo Wandering advierte sobre el tremendo peligro de intentar crecer cortando las propias raíces. Cortando la base. El pantano simboliza esa base fundacional. Puede ser, la familia de origen, puede ser una disciplina espiritual que requiere práctica todos los días, una comunidad local o ese trabajo arduo que te provee el sustento. Lo que te sostiene cuando las cosas van mal. Sí, construir sobre el pantano cuesta muchísimo trabajo porque la fricción del barro es lo que desarrolla tu músculo espiritual. La fricción genera tracción. Claro, sin fricción patinas. Exactamente. Las aguas profundas, en cambio, ofrecen la ilusión de la falta de fricción. Como tú decías con el yate, se ve todo liso, todo pulido, no hay obstáculos, no hay barro, todo es fluido. Pero sin fricción tampoco hay dónde apoyarse para dar el siguiente paso. O sea, la inconstancia entonces es básicamente buscar el atajo para evitar esa fricción. Es huir del esfuerzo. Es, por ejemplo, la persona que, abandona una carrera universitaria en el último año porque ya exige demasiado esfuerzo
y decide invertir todos sus ahorros en la última criptomoneda de moda esperando hacerse millonario en un mes. Es un ejemplo perfecto. O la persona que destruye una relación súper sólida de años, que obviamente tiene los desgastes naturales del tiempo y requiere trabajo emocional, para perseguir la adrenalina de un romance fugaz que parece no tener conflictos. Claro, porque acaba de empezar. Exacto. Las aguas profundas representan lo desconocido. Y lo desconocido siempre parece perfecto, porque no ha tenido tiempo de decepcionarnos todavía. Y el costo de esa ilusión es altísimo. Es la pérdida total del equilibrio. En aguas profundas, la única forma de sobrevivir es mantenerse nadando constantemente. Y te agotas. Gastas una cantidad de energía que es insostenible para no hundirte, simplemente porque no hay fondo que tocar. El pantano, por el contrario, te sostiene siempre. Incluso si te caes, estás en el suelo. Incluso cuando te caes de cara al pantano, sigues estando sobre algo sólido. Huir de tu fuente de estabilidad personal buscando, digamos, una vía libre de responsabilidades o libre de incomodidad, ese es el núcleo de la inconstancia de Coco. Es un autosabotaje sistemático. Sí, donde dinamitas tus propios cimientos bajo la creencia ridícula de que puedes construir un rascacielos que flote en el aire. ¡Wow! Y si la dinámica de las aguas profundas es que te obligan a nadar hasta el agotamiento porque no hay fondo, la consecuencia lógica es que tarde o temprano los músculos fallan, el cuerpo no da más. Te ahogas. Y esto nos lleva, creo, a la parte más dolorosa del proceso humano. ¿Qué pasa cuando alguien ya la embarró? Cuando ya tomó la decisión equivocada. Cuando ya saltó al agua. Sí, cuando la persona ya abandonó su pantano, ya saltó a las aguas profundas y empieza a tragar agua. Existe, según este Odú, un mecanismo para reparar esa fractura del destino. O la caída es irreversible. Afortunadamente, IFA no es un sistema punitivo, es un sistema restaurativo. Menos mal. Sí, Obgyo-Worin ofrece un tratado súper profundo sobre la reconciliación y la recuperación del alineamiento. El texto establece claramente que la esposa que abandonó su hogar debe emprender el camino de regreso. Tiene que volver al pantano. Debe retornar al origen. Porque es únicamente allí donde su bendición, su protección y la verdadera prosperidad todavía la están esperando. O sea, la bendición no se movió. No, la energía del destino no te persigue hacia las aguas profundas para salvarte. Se queda esperando pacientemente en el pantano a que tú recuperes la cordura y vuelvas. Y el retorno, obviamente, no es un simple cambio de dirección física. No es agarrar un taxi de vuelta. El texto dice que se requiere hacer Evo. Exactamente. El Evo. Y este es un término que en la práctica moderna los estudiantes a veces lo malinterpretan mucho. El Evo, en su definición más estructural, es un sacrificio ritual. Es una transacción. Sí, una transacción espiritual donde se entrega algo de valor, ya sea tiempo, recursos o elementos específicos, para generar una energía que restaure ese equilibrio que uno mismo rompió. Y la brillantez de este Odú radica precisamente en la naturaleza del sacrificio que exige. Porque sí, puede haber componentes materiales en un Evo, pero el mecanismo de salvación aquí es profundamente interno. ¿A qué te refieres? A que el mayor sacrificio, el verdadero Evo que permite ese retorno de las aguas profundas hacia el pantano, es la ejecución de la humildad. Es la destrucción total del ego. Uf, eso duele más que cualquier otra cosa. Claro. Cuando alguien ha hecho alarde de su partida, no. Cuando ha gritado a los cuatro vientos que va en busca de un destino superior, regresar implica tragar un orgullo inmenso. Tener que decir, me equivoqué. Implica presentarte de nuevo en ese entorno que tú mismo consideraste inferior, pero ahora con la cabeza baja, reconociendo que tu visión estaba completamente nublada por la inconstancia. Es que la fricción social e interna de ese regreso, es devastadora para la psique humana. Pensemos en el orgullo que le impide a alguien volver a pedir ese trabajo sólido que abandonó con arrogancia, ¿no? O volver a la casa de los padres. Tal cual, volver a la casa familiar después de haber criticado cómo vivían o sus cimientos. La mente humana prefiere, tristemente, muchas veces, prefiere seguir ahogándose en silencio en las aguas profundas antes que admitir frente a su comunidad que el pantano era un lugar superior. Es el miedo a la humillación pública. Totalmente. Por eso la paciencia y el sacrificio del ego son el pago transaccional. O sea, se entrega la soberbia a cambio de recuperar el suelo firme. Y sin esa claudicación del ego, cualquier retorno es meramente cosmético. O sea, vas a volver, pero la inestabilidad se va a volver a presentar muy pronto. ¿No aprendiste la lección?
Coco tuvo que asimilar que la ilusión del confort la llevó literalmente al borde del precipicio. Y en este proceso de, digamos, de reconstrucción espiritual, o incluso para evitar llegar a ese nivel de ruptura tan grave, la tradición establece la necesidad de tener anclas externas. Personas que te aterricen. Exacto, figuras que funcionen como recordatorios vivientes de lo importante que es la estabilidad, lo cual nos conduce, creo, al estribillo final y a la resolución del verso. Sí, hacia el final del encantamiento, el texto plantea una interrogante que hace eco de todo este conflicto que venimos hablando. La pregunta dice, entonces, ¿qué busca una esposa en un sacerdote de Ifá? Una pregunta súper directa. Súper directa. Y la respuesta del verso es tajante. La esposa busca prosperidad y estabilidad en el sacerdote de Ifá. Estabilidad, esa es la palabra clave. Y cuando analizamos estas palabras en el contexto de la sociedad actual, y de los alumnos que se acercan al estudio de estas tradiciones, surge una disonancia brutal. Sí, un choque de expectativas. Una tendencia enorme a concebir al agüe, al sacerdote, como una mera enciclopedia ambulante. O sea, como una base de datos biológica que almacena versos, recetas rituales, cantos históricos. Como si fuera un buscador de Internet. Exacto. Se busca el sacerdote como si fuera Google para obtener respuestas rápidas a problemas inmediatos. Dame la solución ya. Y esa es la versión mercantilizada y moderna del sacerdocio. Si observamos la respuesta del verso con cuidado, no menciona la erudición, no menciona la capacidad de recitar poesía sagrada de memoria, ni siquiera habla de la eficacia en producir milagros instantáneos. Cero. Habla de prosperidad y estabilidad. Y en el contexto de este odú, de Ogbero Wandering, la estabilidad no es un concepto abstracto. Un verdadero ago, un verdadero sacerdote, es la antítesis absoluta de la inconstancia de Coco. Es la roca. La función primordial de un sacerdote no es impresionarte con su intelecto, sino proveerte de seguridad integral, de una dirección basada en la sabiduría de la experiencia y, sobre todo, contención emocional. Y aquí podríamos visualizar al agua no como un guía etéreo que flota por encima de los problemas terrenales, sino, y me gusta mucho esta imagen, como un árbol de mangle. ¡Oh, el manglar! Es una especie fascinante. Sí, porque el mangle es una de las pocas especies biológicas diseñadas específicamente para prosperar dentro del pantano. O sea, sus raíces son gigantescas, son nudosas y se hunden bien profundo en ese barro espeso y en el agua turbulenta. Son inamovibles. Y cuando las mareas de las crisis humanas, del caos, de la desesperación azotan todo el ecosistema, el mangle no se mueve un centímetro. Y más aún, su biología le permite absorber esa agua salada e inestable, filtrar la sal a través de sus hojas y ofrecer agua dulce, refugio y frescura a todas las criaturas del entorno. ¡Qué analogía tan hermosa! Es que el sacerdote debe estar hundido en la realidad, anclado en su propio pantano para poder, de verdad, filtrar el caos de la comunidad. Es que esa mecánica biológica del mangle ilustra de manera perfecta el carácter que Ifá te exige. Para poder ofrecer estabilidad a otros, el sacerdote tiene que haber conquistado primero su propia inconstancia interna. Tiene que haber hecho su propio Evo. Claro, debe haber abrazado su propio destino con absoluta humildad. Es física y espiritualmente imposible que alguien que vive a la deriva, saltando de una fascinación a otra, evadiendo sus responsabilidades y buscando constantemente el brillo superficial de las aguas profundas, pueda anclar el destino de una persona que llega a él en estado de desesperación. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Tal cual. La prosperidad que la comunidad busca en el sacerdote es simplemente el reflejo del equilibrio que ese mismo sacerdote ha logrado construir dentro de su propia mente y en su propio hogar. Porque, a fin de cuentas, el carácter sólido del lago es lo que le da validez a los versos que recita. Completamente. De nada sirve conocer toda la literatura de memoria si las raíces de la persona son totalmente superficiales. Es letra muerta. Y todo este análisis sobre el pantano, las aguas profundas, el enorme sacrificio del ego y este anclaje fundamental del sacerdocio, nos empuja a confrontar nuestra propia realidad contemporánea. Porque vivimos en una era complicada. Vivimos en una era diseñada meticulosamente para fomentar la inconstancia.
O sea, todo a nuestro alrededor nos grita que lo que tenemos no es suficiente. Que siempre haya algo mejor. Que siempre hay una actualización mejor de tu teléfono, una versión más brillante de la vida esperándonos, si tan solo soltamos lo que ya construimos. Y el estudio de la filosofía yoruba es, en última instancia, la disección de nuestra propia vida. Ogbe Oworin funciona aquí como un espejo muy, muy incómodo. ¿A nadie le gusta verse ahí? No, porque nos obliga a detener la mirada en esas áreas específicas donde hemos dejado de regar nuestras propias raíces solo por estar obsesionados mirando hacia el horizonte. Y para cerrar este encuentro de análisis profundo, creo que es vital llevar toda esta antigua sabiduría a una reflexión práctica, algo personal para cada uno de los estudiantes. Totalmente, hay que aterrizarlo. Pensemos en esto. Cuando experimentamos ese agotamiento crónico, ¿no? Esa sensación pesada de que el universo entero conspira para que no podamos avanzar. Esa frustración constante. Exacto. Cuando nos vemos saltando de un trabajo a otro, de una relación a otra, o abandonando proyectos espirituales simplemente porque requieren demasiada disciplina, cabe plantearnos una pregunta que, la verdad, duele bastante. A ver. ¿Es posible que nuestra falta de prosperidad no sea producto de la mala suerte, de brujerías o de terceros, sino de nuestra propia negativa a echar raíces? Uf, tremendo. ¿Acaso estamos saboteando nuestro propio crecimiento, huyendo despavoridos de las bendiciones que el destino ya nos preparó en el pantano, simplemente porque le tenemos un miedo casi infantil a ensuciarnos las manos y a enfrentar la fricción del trabajo duro? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos frente al espejo, porque el crecimiento real requiere asimilar que la fricción es el único motor del avance. No hay otra forma. Evitar el barro es, paradójicamente, evitar la fertilidad misma de la vida. Te quedas estéril buscando la limpieza absoluta. Esa es la interrogante que queda resonando en el espacio de hoy. Queremos recordarles a todos los alumnos que el aprendizaje no termina cuando se apaga este audio. Ahí recién empieza. Exacto. La verdadera integración de este conocimiento comienza cuando analizamos nuestras decisiones diarias bajo esta luz. Los invitamos a que no permitan que esta conversación se quede en una mera curiosidad intelectual. Hay que llevarlo a la acción. Sigan escarbando, cuestionando las motivaciones propias y, por supuesto, profundizando en el estudio continuo. Porque la sabiduría tradicional es un ecosistema vivo. Y mantenerlo vital exige nuestra presencia. Y una dedicación constante, no a ratos. Absolutamente. Y para nutrir ese estudio continuo del que hablamos, para que puedan acceder a ensayos, análisis académicos detallados y muchísimos recursos estructurados, recuerden siempre visitar portalafricanista.com.ar. Una herramienta fundamental. Así es. Y asimismo los invitamos a todos a descargar la app de Orishas FM. Es una herramienta realmente indispensable para llevar el conocimiento, el análisis fluido y toda la energía del africanismo a cada paso del camino, directamente en sus teléfonos. Ha sido un análisis maravilloso. Sin duda, este ha sido un viaje sumamente revelador a través de las profundidades de Ogbe Oworin, confrontando nuestra propia inconstancia. Les agradecemos por acompañarnos y nos encontramos en la próxima inmersión profunda.